Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amados hermanos y amigos de Frutos de Fe? Me da mucho gusto saludarlos en estos momentos, especialmente porque estamos iniciando un nuevo año 2022, en el cual yo espero que todos podamos seguir teniendo la salud y el trabajo que el Señor nos da. Sé que han sido tiempos muy difíciles porque muchos hermanos, familiares, amigos han estado pasando por el valle de la enfermedad con esta nueva variante del COVID, el Omicron. Pero bueno, ahí vamos saliendo poco a poco adelante. Aquellos familiares y amigos que se nos adelantaron, no nos queda más que tener un grato recuerdo de ellos y la esperanza de que el día de mañana estaremos juntos honrando y glorificando a nuestro Señor. En esta hora quiero compartir un mensaje especial con todos ustedes. Un mensaje de inicio de año, un mensaje en donde la palabra de Dios nos pueda alentar para redoblar esfuerzos y salir adelante. Este mensaje lleva como título: Preparémonos para la conquista del 2022. Estoy seguro que ustedes y yo esperamos nuevas expectativas para este año que comienza. Nuevas expectativas en todo sentido, que se vean reflejadas en lo físico, en lo moral, en lo espiritual, en lo material, lo económico, con la familia, en lo laboral o en cualquier otra área de nuestra vida. La pregunta es, ¿nos hemos preparado para recibir lo que sea en este año que comienza? Porque no sabemos qué estaremos encontrándonos. Así es que quiero compartirles cómo es que el pueblo del Señor hizo los preparativos necesarios para conquistar la tierra prometida. El Señor dio a su pueblo la tan ansiosa tierra prometida, donde fluía leche y miel para aquellos que llegarían a poseerla. Por lo que les invito a prepararnos para la conquista de este año 2022 que está iniciando. Y para ello, echemos un vistazo a lo que dice la Escritura y, obvio, hagamos una aplicación práctica para nuestra vida. La lectura bíblica está basada en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, el capítulo número 3, versículos del 1 en adelante, que dice de la siguiente manera: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora y este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Hasta ahí esta lectura, hasta el versículo 6. Lo que en esta hora quiero dejar en sus mentes y en su corazón es una palabra de aliento para
que podamos llegar a conquistar el año 2022 y poder hacerlo a través de la obediencia, la santidad y la fe. Comento esto haciendo alusión a lo que tenemos que echar un vistazo al contexto de este pasaje. Y bueno, ¿cuál es el contexto? El pueblo del Señor había estado en Egipto siendo esclavo, estando cautivos en esta tierra, siendo oprimidos por los trabajos excesivos que imponía el faraón. Pero el Señor tiene misericordia de su pueblo. El Señor levanta en ese entonces a Moisés y le da indicaciones a Moisés para salir de esta tierra y llevarlos hacia la tierra prometida. Fue así como el Señor prometió la salida de su pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Por su desobediencia, ellos, después de pasar el Mar Rojo, tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Y ya para la conquista de la tierra de Canaán, de esta tierra prometida, el Señor ahora levanta a un nuevo líder. Moisés había ya muerto, pero ahora quien toma la batuta va a ser Josué. Por ello es que en el capítulo 1 de Josué se hacen los preparativos necesarios para esta conquista. En el capítulo 2, Josué envía a los espías para ver cómo había de ser esta conquista y obviamente hacer estos preparativos. Pero ya en el capítulo 3 empieza esta conquista. Podemos ver los primeros capítulos de Josué. De hecho, si no mal recuerdo, son del capítulo 1 hasta el capítulo 12, donde es la preparación y la conquista de la tierra prometida. Y posteriormente, en los capítulos más adelante, se va a hacer la repartición de esta tierra. Y finalmente, unas indicaciones para su pueblo del Señor. Si vemos la comparación del Pentateuco y así también la de este nuevo libro con Josué que inician con los profetas, en el Pentateuco, específicamente el libro de Éxodo y Levítico, vamos a encontrar cómo es que el pueblo del Señor se prepara para la salida del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Pero también vemos en el libro de Josué cómo es que el pueblo se prepara para la entrada a la tierra prometida. Si hacemos una aplicación espiritual, vemos cómo es que el Señor nos prepara de salir del pecado hacia la salvación. Pero también el Señor nos prepara para una entrada a esa santidad, habiendo dejado un pasado pecaminoso y permitirnos entrar a esta santidad con esta salvación. Pero bueno, vayamos justamente a la Escritura. Entonces, lo que les decía yo es que en esta hora quiero dejar en sus mentes y en sus corazones una palabra de aliento para poder llegar a conquistar este año 2022 y poder hacerlo a través no de las fuerzas físicas que tengamos, no de las capacidades materiales o económicas que se tengan. No, el Señor escogió a su pueblo para que llegase a poseer la tierra prometida a través de la obediencia, de la santidad y de la fe. Mismas características para que hoy ustedes y yo podamos llegar a conquistar este año y todos los demás que vengan por delante con la bendición de nuestro Señor, siendo obedientes, teniendo santidad en nuestra vida y una fe que no nos ha de derrotar, sino por el contrario, nos habrá de llevar adelante con la ayuda del Señor. Y bueno, preparémonos para la conquista del 2022.
2022. Y esta conquista llegará por medio, ya lo comenté, número 1, de la obediencia. Voy a tomar como pasaje clave el versículo número 5 que dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y Josué dijo al pueblo. ¿Quién era Josué? Un siervo del Señor. El Señor va a utilizar a sus siervos para transmitir su palabra. Veamos justamente qué es lo que dice el versículo número 7. Dice de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a entregarte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan cómo estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué, siervo del Señor, ahora le iba a dar ese respaldo el Señor a su siervo, y tenía que levantarlo delante del pueblo. Y el pueblo ser obediente justamente al líder que tenían enfrente de ellos. Hoy en día, ¿cuál es nuestro líder? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro estandarte. Él es el Todopoderoso en el cual creemos, en el cual confiamos, en el cual esperamos, en el cual tenemos esa esperanza. Él es nuestro líder que va al frente peleando la batalla por nosotros. Luego entonces el pueblo del Señor debía de ver quién tenían enfrente a un líder, y ese líder tenían que respetarlo porque el Señor lo había puesto en medio de ellos, guiando a su pueblo para la llegada a esa tierra prometida, a la conquista de Canaán. Y nosotros nos preparamos para la conquista del 2022, y esta habrá de llegar por medio de la obediencia. El pueblo había de obedecer a su líder Moisés. Nosotros como pueblo escogido del Señor habremos de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta obediencia era a su siervo, pero también esta obediencia era a su palabra. El versículo 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Los líderes religiosos, en este caso, los sacerdotes, tomaron el arca y fueron enfrente del pueblo, aproximadamente 900 metros, y atrás el pueblo siguiendo a estos sacerdotes, siguiendo el arca. Estos sacerdotes llevaban el arca, símbolo de la presencia del Señor. En el arca sabemos nosotros los tres elementos que se llevaban ahí, pero uno de ellos era la ley, las tablas de la ley que el Señor le había dado a su líder, a Moisés, y las había escrito en unas tablas de piedra. La misma presencia del Señor ahí en el arca, simbólicamente. Luego entonces el pueblo del Señor debía de tener obediencia para su líder, pero también para lo que el Señor había dicho y había sido establecido en las tablas de la ley. De hecho, en el capítulo 1, el versículo 8, se le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La obediencia a un líder, pero también la obediencia a la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Por eso nosotros tenemos la palabra del Señor, que es nuestra guía. No se apartará de nuestra vida, para que todo lo que hagamos, lo que emprendamos, nos salga bien. Esto es una promesa que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Preparémonos para la conquista del 2022, siendo obedientes en primer lugar. En segundo lugar, teniendo santidad. El versículo 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos. Esta es la segunda característica, la santidad. Y esta santidad
No es algo opcional. Este es un mandato para ustedes y para mí. Levítico 20, versículo 7 justamente refiere esto. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. El Señor va al frente. El Señor es santo y espera de quien le siga, guarde esa santidad. Así es que, amados hermanos, para que podamos llegar a la conquista de lo que nos tiene preparado el Señor en este año 2020, tengamos esta obediencia. En segundo lugar, tengamos santidad en nuestra vida. Y hemos visto que esta santidad es un mandato, no es una obediencia. Y es una santidad que se vive, que se respira día con día. Primera a los Tesalonicenses, el capítulo número 3, versículos del 11 al 13 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para que todos, como también lo hacemos nosotros, para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos, para que seamos irreprensibles en santidad, ustedes y yo. Esto es lo que espera el Señor de nosotros, que podamos vivir, respirar, transmitir esta santidad, individualmente como todo su pueblo. Preparémonos para la conquista del 2022, siendo obedientes, siendo santos y, en tercer lugar, teniendo fe. Y esta fe debe ser una fe ciega. Recordemos justamente lo que pasó con Pedro cuando camina sobre las aguas y, bueno, trágicamente empieza a hundirse. Esto está en Mateo 14, 28 al 33. Cuando ven los discípulos al Señor caminar sobre las aguas, Pedro manifiesta esto: si eres tú, Señor, di que vaya hacia ti. Le dice, ven, y él empieza a caminar sobre las aguas, primeramente porque tenía una fe ciega en ese Señor. Pero posteriormente se dio cuenta dentro de su raciocinio de que qué estaba haciendo y empieza a hundirse, justamente por no creer que él estaba caminando, yendo hacia el Señor. Por su incredulidad, por su falta de fe, él empezó a hundirse. Pero empezó muy bien, con una fe ciega. Así es como nosotros debemos emprender la conquista para este año 2022, con una fe ciega. No sabemos qué es lo que nos va a dar en posesión en nuestra vida el Señor para nosotros en este año que comienza. No lo sabemos, pero debemos de tener una fe que lo que venga, bueno o malo, lo habremos de enfrentar como el Señor quiere que lo enfrentemos, con una fe ciega. Y una fe, obviamente, que también confía absolutamente en lo que el Señor ha prometido. El Señor había prometido a su pueblo una tierra donde fluiría leche y miel, la tierra de Canaán. Y tuvieron que pasar 40 largos años para que el Señor diera en posesión a su pueblo esta tierra. A veces la manera en cómo el Señor nos da las cosas es inmediata o a largo plazo. Recuerdo justamente cuando los discípulos estaban orando después de la muerte de nuestro Señor, y porque estaba encarcelado Pedro, estaban orando y tocan a la puerta y justamente era él. El Señor había dado esa respuesta inmediatamente, pero también el Señor responde de una manera no inmediata, sino mediata, un poquito de tiempo. Cuando Ana oraba por quedar embarazada, y después de largos 9 meses, ella da a luz a un hijo que el Señor le había prometido. Y después de 40 años, el Señor responde a su pueblo dando ahora la tierra prometida. A veces nosotros estamos
esperando la respuesta del Señor, y puede que esta respuesta venga inmediata o a largo plazo. Pero el Señor tarde o temprano cumple lo que promete. Amados hermanos, para concluir, estamos iniciando el año 2022. ¿Qué nos tenga preparado el Señor para nosotros en este año? No lo sabemos, pero podemos esperar confiadamente. Y lo que nos vaya dando y lo vayamos teniendo en nuestras manos, habremos de recibirlo no por nuestros méritos físicos o intelectuales, sino más bien por lo que hay en nuestro corazón. Un corazón obediente, una vida que guarda una santidad y una esperanza donde se refleja esa fe de que esta conquista habrá de llegar tarde o temprano y nos la dará el Señor en nuestras manos. Quiera el Señor que pueda hallarte fiel a ti, fiel a mí, fiel a su pueblo, para que podamos llegar a esta conquista del 2022 en obediencia, en santidad y con fe. Espero que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y el Señor te prospere. Feliz año. Amén.